He pasado más de 200 horas tratando de recrear la entrada de Zenitsu al Castillo Infinito. Para nadie es un secreto que Kimetsu no Yaiba tiene una de las mejores animaciones del anime y en cuanto a CGI e integración es una cosa maravillosa. Una de las partes más icónicas de este anime es la entrada de Zenitsu al Castillo Infinito, así que me propuse un reto. Y si intento recrearla, pero todo en 3D, utilizando un software de forma gratuita, es decir, Blender y nada más que Blender, sabiendo que en Ufotable deben utilizar varios tipos de software y se gastan aproximadamente más de $80.000 en cada episodio. En el anime de Kimetsu no Yaiba se compone de dos fases: la animación en CGI, que sería todo el Castillo Infinito, es un modelado en 3D, y luego la animación en 2D, que serían en este caso los personajes. Como yo voy a hacer todo en 3D, pues ya nosotros no necesitamos hacer estos dibujos ni tratar de hacer una composición para poder integrarlos al CGI. Así que de esta manera ya yo tendría una pequeña especie de ventaja. No entraré mucho en detalles para no complicarnos aquí la vida, pero también esta animación 2D está sujeto a una especie de rig para poder guiarse los movimientos del personaje. Pero en este momento no voy a explicar mucho de eso porque no viene al tema y además nosotros vamos a utilizar modelado en 3D. Una de las cosas con las que nosotros vamos a tener en común con el estudio de Ufotable es que vamos a renderizar por capas. Es decir, tendremos al personaje en una capa, el castillo en otra capa, y para darle aún más profundidad, es decir, agregar más objetos, más castillos y más luces, renderizaremos en otras capas diferentes. De esta manera vamos a consumir menos recursos en nuestro ordenador y vamos a tener una escena con muchísimo más objetos, digno de una película. Primero tenemos que entender una cosa de Blender. Blender tiene dos motores de renderizado. Posee Eevee, que es un motor de renderizado bastante humilde, y luego tenemos a Cycles, que es el motor más potente que tiene Blender. El personaje de Zenitsu íbamos a hacerlo en Eevee, ya que el estilo anime va perfecto con este tipo de motor gráfico, y posteriormente el castillo se iba a realizar en Cycles. De esta manera luego íbamos a combinar los dos motores gráficos y íbamos a crear algo parecido a lo que se ve en el anime. Sin embargo, la combinación de estos dos motores es algo bastante compleja, ya que por ejemplo en Eevee este tipo de texturas tipo anime no coge muy bien las sombras ni coge muy bien la iluminación, por lo que se tiene que hacer de forma manual y es bastante complejo ese proceso. Otra de las cosas es que las sombras no se proyectan cuando combinamos los motores. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una persona parada en un plano, el plano se renderiza en Cycles y la persona en Eevee, posiblemente no se vaya a ver la sombra. Tenemos que realizar un shadow capture, es decir, una captación de sombra, para que de esta manera se pueda ver tanto la sombra en el plano como la persona. Es decir, que tendríamos que hacer un renderizado adicional. Esto sin decir que el tipo de texturas de anime es un tipo de textura que lleva un nodo de emisión, es decir, que emite un poco más de luminosidad. Si bien se puede bajar en el compositing, no queda del todo bien. Entonces, para dejarnos de tantos problemas y dejarnos de tanta complicación, hemos decidido renderizar todo en Cycles. Es decir, que nuestros personajes ya no iban a ser con un estilo de anime, sino que se iban a ir a un estilo un poco más realista. Primero comencemos analizando un poco esta escena. La primera parte de la escena comienza con un pequeño desenfoque y un giro de la cámara antihoraria, que cada vez se va haciendo más rápido. Luego la espada también va girando, pero en rotación horaria. Ya luego veríamos a nuestro personaje Zenitsu cogiendo la espada. Esta parte ya va a ser una de las partes más complejas, al menos para mí. Yo no tengo mucha experiencia en animación, de hecho es mi menos fuerte, por eso también quisiera hacer esta animación, porque me va a ayudar a soltarme en lo que sería animar este tipo de escenas. Luego también tenemos que saber que el escenario está a una velocidad muy diferente a la animación de los personajes, es decir, nuestro escenario está a 30 fotogramas por segundo y nuestro personaje está más o menos a 15 fotogramas por segundo. Además que nuestro personaje cuenta con una animación a doces. ¿Qué quiere decir animación a doces? Una animación a doces es que se repite dos veces el mismo fotograma y luego cambia al siguiente. En cambio, la animación del Castillo Infinito no es así, es una animación simplemente fluida, es decir, a unos. Pues ya con este pequeño análisis ya hecho, lo primero que tenemos que hacer es empezar a modelar el Castillo Infinito. He buscado muchas referencias en Pinterest, que es uno de los lugares donde siempre frecuento para poder realizar este tipo de modelados. He buscado las imágenes, he texturizado todo el castillo y claro, también hay muchos vídeos en YouTube que te ayudan a ver cómo podrías armar el Castillo Infinito. Sin embargo, a mí realmente ninguno me convenció, porque exactamente esta escena quería realizarla y no había un
un vídeo así que me explicara cómo hacerlo, así que tuve que hacerlo todo por mi cuenta. He sacado las texturas de Pinterest, he texturizado, he combinado algunos nodos, todas las texturas del castillo infinito también las he creado, es decir, he sacado yo la imagen con las normales todo desde cero. De esta manera nos ahorramos más recursos porque puedo controlar a qué resolución quiero yo las texturas. En este caso están entre 2K a 4K. Este castillo tiene muy poca rudeza en las texturas del suelo, así que lo que he hecho es quitar el roughness creado y reducir el roughness por mi propia cuenta. De esta manera creo un efecto muchísimo mejor. Luego he hecho algunas pequeñas pruebas que les mostraré a continuación para ver cómo se va viendo. Y luego llegamos al turno del modelado del personaje. He pasado aproximadamente 14 horas aprendiendo a modelar un personaje desde cero. He probado con otros personajes, además de Zenitsu, para poder agarrar más práctica. Y ya luego de terminar el modelado principal, he pasado a texturizar. He utilizado exactamente el mismo método que se ha utilizado para texturizar el castillo. Luego, para agregar físicas, he utilizado un modificador de látiz. Como dije antes, este proyecto estaba pensado para que el personaje fuera estilo anime. Sin embargo, como pueden ver, luego de hacerlo estilo anime, lo tuve que cambiar al estilo realista. Aquí estamos viendo el proceso en cómo lo voy cambiando a estilo realista. Simplemente ir modificando algunos nodos con las texturas que ya había puesto. Mi amigo Gabriel ha acomodado el cabello del personaje y ha hecho la espada, la ha reacomodado. El modificador de látiz nos permite agregarle una especie de físicas a nuestro objeto y con unos puntos de ancla o puntos de sujeción nos permite mantener el cabello en el lugar pero conservando su modificación. Aquí pueden ver un pequeño ejemplo que he hecho con Inosuke, que es otro de los personajes que yo estoy realizando. He estado pintando los pesos, que en este caso los pesos sirven como influencia para saber qué tanto puede afectar el modificador en esa sección del cabello, y lo que he hecho ha sido jugar con los valores hasta conseguir algo que se me asemejara a una caída o me pareciera decente. Luego llegó el momento de empezar a recrear las escenas. Una vez ya teniendo el personaje modelado y texturizado y el castillo modelado y texturizado, ahora lo que hay que hacer es ir modelando cada una de las escenas. Es decir, si también vamos a nuestro video de referencia, podemos observar que hay varios cambios de cámara. Es decir, que posiblemente se haya hecho en diferentes escenarios. Así que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo haremos en diferentes escenarios. Esto es un gran punto porque nos permite ahorrar recursos del ordenador, pero también es un punto en contra porque tendremos muchísimos más archivos que renderizar, recrear, pero para mí es un punto bastante positivo porque no tengo mucho problema con ello. Las físicas las he hecho personalizadas para cada una de las escenas. Por ejemplo, la escena donde él acomoda la espada, que es la que estamos viendo ahora mismo, he agregado una gran cantidad de físicas para poder simular tanto el movimiento del cabello, el movimiento de la capa, de la ropa y del cinturón. Cada una de estas físicas está puesta a una velocidad diferente, es decir, a lo mejor hay un pequeño ruido de 2 o 2,5 en la ropa, pero tenemos un ruido bastante grande en lo que sería el cuero que está en el mango de la espada. También he cambiado de dirección el viento en el cuero que está guindando en la espada para poder darle ese dinamismo de caída. Evidentemente, como la animación es a 12, es decir, estamos tratando de recrear una animación en 2D, no nos va a salir de la misma manera y tampoco se va a animar de la misma manera. Podemos ver que en la animación original el movimiento es muy agresivo, muy grande, y pues en este tipo de animación 3D es muy complicado recrear algo tan agresivo porque primero no cuento con el conocimiento tan avanzado como para recrear algo así, y dos, porque si bien sí que se puede, tardaríamos demasiado. Es decir, me podría aquí tirar unas 100 horas más en solamente esa pequeña simulación porque habría que buscar el parámetro correcto para que haya un dinamismo muy grande y no se traspase absolutamente nada. Y aunque activemos el self collision para que la ropa pueda colisionar tranquilamente con el cabello, tendríamos que guardar un bake que en mi computadora en este caso se crashaba y pues todo se iba al caño. Entonces esa fue la razón por la cual dije que no pasaba absolutamente nada. También había otra forma, que era hacerle un pequeño rig al cabello y hacer una animación con shape keys, pero no lo quise hacer de esa manera porque iba a ser aún más trabajo y la idea era gastar el menor tiempo posible en este software. Ya con todas estas escenas bien enfocadas, ahora lo que queda es agregar un poquito de compositing, arreglar un poquito las luces, arreglar un poquito, colocarlo un poco más oscuro. La escena más complicada fue la toma de la espada, es decir, cuando Zenitsu agarra la espada y se ve una pequeña lejanía y lo ves cayendo al vacío del castillo infinito. Esa ha sido la escena más complicada. ¿Por qué? Porque es allí donde se va a observar todo el castillo y se va a observar la profundidad del mismo, por lo cual tendríamos que utilizar el método que les he dicho, el método por capas. En este caso, pues mi computadora es una computadora bastante decente, pero no aguanta
tantísimos objetos. Así que aquí tuve que renderizar con unas 3 capas aproximadamente. He usado una capa para el personaje, he renderizado el personaje en transparente, formato RGB, PNG a 16 de profundidad. He hecho exactamente lo mismo con el castillo y luego he puesto un fondo adicional. De esta manera voy a tener 3 capas que se colocan de manera jerárquica y puedo realizar una animación con una cantidad de objetos espeluznante que creerían que lo ha hecho una supercomputadora, y no, realmente lo ha hecho una computadora con menos recursos de lo que se lo imaginan. Ahora, el efecto de la cámara lenta lo he agregado yo a mi gusto, ya que creo que se veía mucho mejor, porque la animación 3D no se termina de apreciar muy bien, está cayendo de una manera bastante épica. Así que yo he dicho, ¿y si le colocamos una pequeña cámara lenta? Así que yo me he ido al time stretching, que es básicamente agregarle más cuadros por segundo a los FPS, y he puesto una cantidad aproximada de 700 cuadros por segundo. Y lo que he hecho ha sido renderizar, y ya luego eso lo he acomodado yo. Es decir que, por ejemplo, aquí sacando cuentas, si tuviéramos 3 capas de renderizado y en esa capa le ponemos una cámara lenta, tendríamos que renderizar 3 veces la misma cantidad de fotogramas y volver a renderizar 3 veces la cámara lenta, para de esta forma en el compositing unificarlo y luego en la edición de video unir la cámara lenta con la cámara normal. Sé que es un poco complicado de entender, pero trataré de poner algún video que más o menos pueda explicar lo que yo estoy haciendo o diciendo. De esta manera, con mucha paciencia, mucha práctica, muchas horas sin dormir, he logrado recrear esta escena, que si bien sé perfectamente que no se va a acercar jamás al nivel de Ufotable, porque claro, estamos hablando de Ufotable y lo estamos comparando con yo y un compañero, sí podemos decir que es un resultado bastante decente para lo que nosotros realmente queríamos lograr. Así que bueno, amigos, yo espero que de verdad les haya gustado esta pequeña explicación y les haya al menos servido de algo de inspiración. Esto es uno de mis animes favoritos y de verdad que estoy tratando de recrear la escena del Castillo Infinito. Así que si a ustedes les gusta mucho lo que hago, les invito a que se suscriban y estén pendientes porque se vienen cosas bastante interesantes pronto.